Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Celebramos hoy, en esta octava de Navidad, la fiesta de los santos inocentes. Aquellos niños que, según la tradición, han muerto, menores de 2 años en Belén, por la envidia del rey Herodes el Grande. Vamos hoy a tomar el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 18. Primer momento, lectura del texto. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo en Belén y en sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías: es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no vive. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la gracia y la luz del Espíritu Santo. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Amén. ¿Qué dice el texto? Volvamos la mirada a Mateo capítulo 2, versículos 13 al 18. ¿De qué nos está hablando el evangelista? ¿Cuál es la situación cuando se retiran unos personajes? ¿Cuáles son esos personajes? Aparece alguien celestial que le habla a quién, que le dice cómo responde y cómo reacciona él y con quién está él. También, entonces, ¿qué es lo que pasa ante toda esta narración? ¿Cuáles son las consecuencias en una población de Judá? ¿Qué pasa allí con los más pequeños? ¿Cuáles son los testimonios bíblicos del Antiguo Testamento que nos presenta hoy también Mateo para mostrarnos el cumplimiento de las Escrituras? Como siempre, miramos todos los elementos, varias lecturas, lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. ¿Qué nos ha dicho el texto? En esta octava de Navidad seguimos con grandes celebraciones. La más grande, el nacimiento del Señor, que es como un solo día. Pero en ese solo día hemos visto la vida de San Esteban, la vida de San Juan Evangelista, y hoy tomamos a unos pequeños, los inocentes que han muerto y han fallecido en Belén por causa de la rabia, la ira, la envidia de Herodes el Grande. Hoy miramos qué dice ese texto a nosotros en este contexto de Navidad y esta celebración que es muy conocida en la iglesia y que, pues digamos que de cierta manera tristemente se ha relacionado más como con inocentadas. Por lo menos en Colombia lo han vuelto un día de hablar como de errores, de inocentadas, y llevado a otro estilo, pero se nos pierde de pronto el trasfondo grande. Es unos que han venido a ser mártires también desde la más pequeña infancia. Y esto nos lo muestra el relato. Esto no es un invento, esto es una certificación de un hombre que, como Juan decía ayer, vio y da testimonio de todo lo que han visto y oído. Pues aquí Mateo da testimonio de toda esta tradición que se ha conocido y que ha sido verdad en Belén y que ha causado una circunstancia difícil para Jesús en Belén después, para Jesús siendo grande, porque esto quedó con un dolor del pueblo de los belemitas que habían perdido a sus más pequeños. La narración hoy entonces nos lleva a mirar. Hagamos la unión entre el primer paso y el segundo momento, que es la meditación.
Cuando los magos se retiran, aquellos que habían venido desde los distintos lugares de la tierra a adorar al Señor con su incienso, el oro y la mirra, el ángel del Señor vuelve otra vez donde José. Acuérdense que José ya había tenido un anuncio angélico para que tuviera en cuenta que el hijo que iba a tener María era obra del Espíritu Santo y que no tuviera miedo y que siguiera adelante pues todo el proceso del matrimonio. Pues hoy otra vez José vuelve a escuchar al ángel, pero con un anuncio, y más que un anuncio es una obligación del corazón, que se levante y tome a la madre y al niño y huya a Egipto y se quede allí hasta que le avise, porque Herodes quiere matar el niño. Aquí aparecen dos similitudes para que vayamos haciendo una meditación, así como ¿se acuerdan ustedes de Moisés, que fue salvado porque estaban matando a los niños hebreos y fue salvado puesto en una canoita en el río y lo salva ahí la hija del faraón, una de la familia del faraón, y de hecho la madre del niño estaba ahí como nodriza y es más, Moisés es el salvado de las aguas. Este Moisés que después ayudará a la salvación del pueblo hebreo es salvado de la muerte. Ahora aparece ya no Moisés sino Jesús, que es Dios salva, su nombre. Por lo que también como Moisés y más como él es salvado de la muerte desde pequeño, porque ya no solo salvará a los hebreos, ya salvará a toda la raza humana, a todo el género humano. Entonces aparece uno que es más grande que Moisés. También salvado ya no de las aguas, sino de una muerte clara que tenía dictada Herodes, que no tenía condescendencia con nadie y mandaba a matar familiares, mandó a matar a muchos, porque su ego y su poder y su locura, en cierta manera, de cuidar su grandeza y supuestamente su poderío, pues lo llevó a cometer semejantes barbaridades. Y aquí hay una constatación, entonces José, como siempre, la obediencia de la fe. Aparece la obediencia de la fe de José, toma al niño de la madre y se va a Egipto. Profundizando este pedazo, hemos mirado en parte los dolores de Nuestra Señora también muchas veces, y mirar el dolor del corazón de José, como ni siquiera habían podido tener el niño en Nazaret donde tenían todo, sino que les había tocado ir al censo de Belén y no habían podido tenerlo en un lugar digno, sino en la pesebrerita. Y fuera de eso, después les toca tomar al niño en una condición y caminar muchos kilómetros de distancia en la época donde no existían tantas facilidades para hacerlo, y teniendo que dejar otra vez muchas cosas y tener que salir de noche huyendo para llegar a una tierra que no era la de su cultura, a una tierra que en otro lugar fue época de esclavitud. Ellos volvieron a ese lugar, pero fue un momento de salvación para aquel niño que vendría a ser el Salvador del mundo. Entonces la actitud del corazón de José, de María, que cuidan al niño, que protegen al niño, que mueren a ellos mismos y que van a una cultura distinta, y que allí empieza a crecer el niño Jesús. Más o menos se ha dicho y se ha dado a entender que pueden ser 3 años y medio los que tuvieron que estar allí, y después llegar y volver y no quedarse en Jerusalén, porque había allí un hijo de Herodes, cuando había muerto Herodes, sino seguir para Nazaret, donde tendrían allí sus posesiones. Entonces se cumple lo que dice el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Y también se cumple el canto de Jeremías: un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes, es Raquel que llora por sus hijos. Como aquel lamento de las madres, de los padres y de las familias que perdieron a estos niños. En esto se han dado muchos términos de cuántos fueron. La verdad, pues Belén era una población pequeña, pero así haya sido uno, o los que hayan sido, han sido mártires desde la pequeña infancia. Hemos visto el martirio de Esteban. Ahora vemos unos que se unen a la cruz desde el primer momento de su vida. ¿Y parece injusto? No. Veremos cuando pase la figura de este mundo, y lo comprendemos desde ahora, que tienen una grandeza estos niños en el trono de Dios en este momento, porque han sido aquellos que desde su pequeña infancia, en su pureza en corazón, están unidos al Redentor desde el principio de la vida. Estos son los inocentes. Estos son los que verdaderamente se han unido a aquel Dios que no ha venido a vivir como un rey,
sino que ha venido a tomar la vida humana, inclusive a morir y morir en forma de cruz, tomar el sufrimiento y por esta vía sanar el género humano. Pues ustedes y yo hoy miremos al recién nacido Jesús en la cuna, miremos esta huida a Egipto, este obedecimiento en la fe de José y María, y miremos la lucha entre el bien y el mal, porque si tomamos la primera lectura, hoy Juan nos sigue hablando de cómo pues, Dios es luz y se ha manifestado como luz, y hay una guerra entre la luz y las tinieblas, y en el mundo ha existido las tinieblas, y entonces si alguien vive en tinieblas no puede decir que cree en Dios porque es una mentira. Más bien, si reconoce el pecado, hay uno que puede interceder delante del Padre para que se le perdone su pecado, y ese es Jesucristo. Pero esa lucha entre el mal y el bien está muy dicha en los escritos joánicos de Juan, y viene a mostrarnos cómo el corazón de un malvado termina siendo una barbaridad, pero Dios de lo que es un mal ha sacado la gloria para unos pequeños que se han unido a su martirio y a su redención. Y son signo, estos pequeños, de aquellos inocentes que en el mundo y en la historia del mundo sufren sin tener que sufrir. Sufren el mal por la envidia, por la ira y por las situaciones de otros. Sufren el mal sin haberlo buscado. Y aquí nos unimos hoy meditando. Los invito a que meditemos en todos aquellos que han muerto en los vientres de las madres. No es un juicio a las mujeres, digamos en general, no sabemos qué pasa en la vida de cada una de las mujeres, solo Dios conoce, pero sí sabemos que desde el primer momento hay vida en el vientre materno, y que si hay unos que son verdaderamente inocentes, indefensos, son aquellos que ya van creciendo allí, un cuerpo que se va formando y un alma que ya ha sido insuflada en el cuerpo, es decir, un ser real para aquellos que mueren allí, en los vientres de las madres, que desde su inocencia han sufrido porque alguien decidió por ellos. Muchos Herodes han decretado leyes en los países y en las culturas y en todo el contexto, porque es preferible que paguen los que no deberían pagar, los inocentes. Miramos también hoy muchos que no siendo niños sino otros que en el tiempo, en la historia, y muchos que viven ahorita sufren y siendo inocentes son juzgados y son vilipendiados. Muchos por su fe son todavía perseguidos, maltratados, calumniados. Estos se unen en su inocencia también con un corazón que se ofrece en la cruz. Hoy miremos muchos elementos que nos da la palabra. Hoy miremos la obediencia de José y María. Hoy miremos también estas familias. Históricamente hablando, para que meditemos más, el contexto es: no solo murieron niños, murieron mamás defendiendo niños, murieron papás defendiendo a niños. Es más, algunos de los pastores que vieron al niño Jesús murieron por defender a alguno de sus hijos, uno de ellos. Y algunos de ellos sufrieron, los pastores, porque supuestamente por culpa de ellos se conoció la fama de que había nacido allí también el rey de Israel, y muchos de Belén, pues que perdieron sus hijos, le tuvieron hasta cierta actitud en contra de estos pastores que eran dignos, humildes de recibir el anuncio del mensaje de Dios. Muchos se han unido desde el principio a la cruz. Otra vez la Navidad se nos une a la Pascua. Lo veíamos con San Esteban, lo vemos hoy con los santos inocentes. Qué bueno que ustedes y yo pudiéramos unirnos como verdaderos inocentes delante de Jesús. Qué bueno que mirando la primera lectura veamos que sí creemos en Dios porque seguimos el camino de la luz y nos ajustamos, es decir, somos justos, creemos en los criterios y en la voluntad de Dios que nos ha enseñado a través de su Hijo Jesucristo. Qué bueno que ustedes y yo tuviéramos el corazón de José y María para escuchar la voz de Dios y obedecer, como lo ha hecho San José hoy. Qué bueno que ustedes y yo fuéramos prestos
a vivir en un mundo escuchando la voz de Dios para tener un corazón inocente como el de estos pequeños. Acuérdense que Jesús siempre nos enseña a ser como niños. Estos niños ahorita están dentro de aquellos que cantan en el Apocalipsis que muchos de distintas razas están vestidos de blanco y a los pies del Cordero celebrando un hosana eterno y un gloria a Dios, porque existen, porque se les cortó la vida tempranamente, pero existen en una gloria eterna. Lo mismo pedimos hoy para los niños que no han podido ver la luz porque han sido sacrificados antes de tiempo, que puedan tener su bautismo y su vida eterna y gloriosa delante del Padre, y por todos aquellos que han muerto en su inocencia, que se puedan unir a Jesús. Y con todo ello nosotros aprendamos de la vida cotidiana a escuchar la voz de Dios, a tener un corazón inocente y puro y noble. ¿Cuánto hay de esto en nuestro corazón? ¿Cuánto hay de estas actitudes que hemos visto en José y en María todos estos días también? ¿Cuánto hay de San Esteban, de San Juan, de todo lo que hemos vivido esta octava de Navidad y seguimos celebrando? ¿Cuánto verdaderamente queremos seguir en este camino de gloria que es el de los pequeños, de los inocentes? Hagamos oración. Bendito seas, Señor, en este día, porque nos acompañas con esta celebración a los santos inocentes. Concédenos verdaderamente vivir en tu luz para estar unidos a ti y a través de los hermanos. Que verdaderamente podamos hoy ver este testimonio de José y María que obedecen y ver el testimonio de estos niños que se unen a tu cruz. Que tengamos un corazón inocente, puro y noble. Te pedimos por los que en su inocencia han sufrido y han dado la vida, para que puedan tener tu gozo, tu gloria eterna. Y te clamamos, Señor, para que este mundo deje de presentar normatividades y leyes a favor de la muerte de los más sencillos y de los más pequeños. Que podamos proteger la vida naciente, que podamos proteger a los inocentes y que verdaderamente los que se han unido a ti puedan tener la fuerza para seguir caminando y dando testimonio. Que hoy abramos los ojos del corazón y sigamos verdaderamente buscando la inocencia y la pureza en ti. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Qué nos deja esta celebración hoy? ¿Qué nos deja esta palabra? ¿Qué nos deja esta narración? Este ejemplo de aquellos que se unen desde el principio a la cruz con el Redentor, que lo vemos ahorita todavía en el pesebre. ¿Qué nos invita la palabra inocencia? ¿Cómo la comprendemos? ¿Cómo la llevamos a nuestra vida según la vida del inocente Jesucristo, de los inocentes pequeñitos de Belén, de los niños inocentes? ¿Cómo nos invita esto a que nuestro corazón debe estar y cómo lo podemos llegar a lograr? Como siempre, coloquemos todo el eco en la palabra al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.